de derecho. Correcto, con mucho gusto. Vamos a ver, Gustavo, ¿qué opinión te merece como hombre de derecho la velocidad con que la Suprema, al decir la Suprema, damos por sobreentendido que es la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Manini Ríos? Bien, con todo gusto vamos a abordar ese tema porque es un tema que está íntimamente relacionado ya no con nuestra profesión, sino con nuestra vida. Somos hombres de derecho, entramos en la facultad en el año 1976, en el año 82 nos recibimos de abogado, en el año 80 somos funcionarios de la Fiscalía del Crimen de cuarto turno, junto al doctor Langón, ahora fallecido. La Corte de Justicia no es un órgano estrictamente técnico. Primera aseveración, pero muy importante. No es un órgano estrictamente técnico. Vale decir que todos aquellos que piensan idílicamente en una justicia cuyo símbolo es la estatua con la balanza y la espada y sus ojos vendados para no hacer distinciones y tratar a todos los justiciables de la misma manera, es una gran mentira. Es una gran mentira. Si algo tiene totalmente despejado la estatua de la balanza, que tiene la balanza y la espada, esa estatua son los ojos. Y la justicia nuestra es una justicia altamente politizada, pero fundamentalmente está transversalizada por el poder de la masonería. Nosotros lo decimos con total certeza, porque nos ha tocado intervenir en asuntos en los que ha quedado ostensiblemente de manifiesto, como me gusta decirlo a mí, la influencia de la masonería dentro de la justicia. Pero también la masonería subsidiaria de los intereses de los más poderosos de nuestro país. Correctísimo. Cuando hablamos de masonería, hablamos de la polea de transmisión de la alta oligarquía internacional. Por eso no lo debe tomar a mal el masón común que se adentra en esa logia con la intención de profundizar en el conocimiento, en la discusión, porque detrás de esa fachada existe una polea de transmisión, existe una organización oligárquica, elitista, dominante, que trabaja, como tú acabas de decir tú, Sergio, para los amos del mundo. Yo voy a poner un ejemplo, para que no haya ningún tipo de dudas. En un tema muy sensible, como fue la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la 15848, la Corte de Justicia tuvo dos criterios diferentes de acuerdo al estado de situación política del país. Primero decretó la inconstitucionalidad y luego decretó primero la constitucionalidad y luego la inconstitucionalidad cuando los vientos comenzaron a cambiar. ¿Y eran los miembros de la Suprema? No, eran los habían mismos? cambiado los miembros, pero quiero decir lo siguiente, a ver. Si yo dije al principio no es estrictamente técnico, quiere decir que los criterios no son estrictamente técnicos. Sí. Es cierto que la inconstitucionalidad es para el caso concreto, es cierto que la jurisprudencia no constituye fuente de derecho en nuestro país, no obstante la sentencia del general Manini se sacó por resolución anticipada, vale decir que le dieron gran importancia a los antecedentes que yo había creado con mis inconstitucionalidades. Y también no menos cierto es que el catedrático Luz había introducido en la argumentación, además de nuestros argumentos, una diferente que era la inexistencia del servicio descentralizado, lo que ameritaba un tratamiento específico de ese nuevo argumento que no se dio. Entonces, eso me da pie a mí para decir que es un organismo, digamos, cabeza de un tercer poder sustancial de la democracia, como es la tripartición de poderes, que se maneja con criterios políticos y criterios políticos que son transmitidos, es decir, el canal de transmisión de los intereses políticos oligárquicos a la Suprema Corte de Justicia es la masonería. Mira, con esta alocución está desenmascarada la naturaleza política y el rol que cumple
la Suprema Corte de Justicia en el Estado. ¿Para qué? Para mantener el status quo. Claro. El status quo, la clase dominante. Sí, además entra en contradicción con el principio de derecho en nuestro país, es que en nuestro país los delitos se basan, o los procesos se basan en la ley. Sí, la correcto. ley escrita. La ley escrita. Entonces sí, por suerte. la discrecionalidad del juez depende solamente de la valoración de las pruebas, de pronto. Pero jamás en la vida sobre la ley misma. Pero, ¿verdad? Sergio, Es decir, uno no tiene la discrecionalidad de modificar, estirar o cambiar. El juez no puede, porque nosotros justamente no tenemos esa tradición anglosajona claro, del precedente. del precedente, Correcto. ahí va. Ahora, yo les quiero decir algo. Esto que yo estoy diciendo no es nuevo. Está confesado. No, evidentemente. José Mujica fue muy claro. Sí, sí, sí. Lo político por encima de lo jurídico. Sí. ¿Qué significa eso? Que los intereses políticos son siempre intereses de poder, de dominación. ¿Qué les voy a enseñar Bueno, a ustedes? entonces- Ahora, él tiene el cinismo de pronto de decirlo, pero en Uruguay ha sido siempre así la justicia. Sí, Ahora, sí, aún antes, pero quiero decirte algo con respecto a eso, porque Sí, sí. la gente siempre sale con ese tema. Dice, bueno, pero no es de ahora. Bien, Es cierto. no es de ahora. Pero la legitimación a través de la vía legislativa Claro. de un golpe de Estado técnico, con eliminación de la potestad de investigar de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, nunca se había dado. Es decir, quien diseñó la ingeniería jurídica de la legitimidad del avasallamiento del Poder Judicial fue el fraude amplio, con la complicidad De los otros partidos. blanco, colorado e independiente. Esto está muy claro. Y porque recogía en sustancia lo que ha sido su práctica desde siempre. El otro día, Mónica Xavier estaba proponiéndole a los partidos llamados de oposición, es decir, reunirse entre ellos para violar una vez más la Constitución a propósito de los allanamientos nocturnos. Decía, nosotros eso lo podríamos haber arreglado entre nosotros. Y dice, pero la Constitución se lo prohíbe, le decía Gandini. Y ella decía, no, pero podríamos hacer una ley interpretativa. Ah, muy Ahora, bien. hace poquitos días, Muy bien. nomás en el debate. Es decir, que esto ya se convirtió en una especie de práctica corriente. Correcto. Que ningún otro partido va a dejar de utilizar. Pero ¿sabés puesto lo que- se ha abierto el camino. Pero ¿sabes lo que me molesta? Lo que molesta de esto es la impudicia. Claro, ¿Con qué facilidad una senadora de la República claro. se presenta manifestando un ardid, una estafa Sí, delante al de pueblo toda la gente. uruguayo? Porque legislar Claro. para modificar la Constitución es lisa y llanamente una estafa al Claro, pueblo, claro. porque la Constitución emerge de una función diferente a la legislativa, que es la función constituyente, que está Claro. expresamente normativizada en la Carta Magna. Y la legislación, que tiene un rango inferior, de ninguna manera puede constituirse y sustituir la función constituyente por la función legislativa. Claro. Es una estafa lo que está queriendo hacer. Lo hicieron con el artículo 4 de la ley 19.334, que por vía interpretativa le hace decir al constituyente lo que el constituyente no se le pasó por la Y cabeza además jamás. lo que no está explícitamente escrito por otra parte en la Constitución como Ahora, lo que para modifica. poner el punto nuevamente En la el mira. tema Manini Ríos. Bien. Cuando Manini Ríos, más allá de si por su cargo estaba en condiciones o no de hacer determinados comentarios, cuando dijo que la justicia estaba flechada, tenía razón. Sí, tenía razón, pero yo tengo una queja para con el general Manini. A ver. Que él, durante todo el tiempo que el doctor Salle, el candidato del PBA, mantuvo este discurso, un discurso histórico, un discurso que comienza cuando se produce la estafa a la Constitución, la legislación esta dictatorial por eliminación del Poder Judicial, no dijo nada. Bueno, pero era comandante en jefe No, del no, ejército. ni todavía. cuando entró a la arena política. Después que entra a la arena política y sucede que el pellejo de él está en juego, Bueno, sí. ahí recién Manini asume los argumentos, toma para sí y no nos molesta. Al contrario, quiero decirte que expresamente colaboramos
con la defensa de Manini, porque tenemos una enorme amistad con Fernández Lequini, con Marquitos Pacheco, y ni que hablar con Eduardo Luz, que fuimos compañeros de facultad. Pero nuestro aquejamiento, para utilizar un término propiamente jurídico, con respecto al general, muy cordialmente, por supuesto, con respecto al general Manini, es que él demora en poner sobre la mesa, con la potencialidad que le dan las encuestas, temas que son estructurales, temas que hacen a la forma de vida de los uruguayos. Por ejemplo, el contrato Roe-UPM va a marcar el modelo extractivista, colonialista, imperialista, de dominación extractivista, y él demoró y fue tibio, y no podemos darnos ese lujo. ¿Qué le voy a hablar a ustedes, que fueron operadores de carácter militares, de lo que es el sentido de la oportunidad, la táctica y la estrategia? Me podrían dar clase sobre la tempestividad de un accionar político. Entonces yo lo que le estoy pidiendo precisamente es, primero, mayor compromiso, y segundo, mayor sentido de la oportunidad. Es ahora. Por ejemplo, yo antes de entrar les decía... Ahora, él tuvo en su caso un ejemplo concreto. Es decir, él se exculpa al presidente de la República y a sus asesores o a sus colaboradores y se lo deja a él, ¿verdad?, para inculparlo próximamente. Entonces, él ve, ¿verdad?, tangiblemente. Claro, porque no necesariamente todo el mundo es un jurista como para darse cuenta de las consecuencias que tienen ciertos actos. De acuerdo, pero el general puede levantar puede levantar un tubo y decir, Salle, ¿qué opina usted de esto? No hay problema, él sabe que estamos abiertos. No, pero además está muy bien lo que estás diciendo. Pero fíjate, ¿quién es el que denuncia penalmente al presidente de la República? Claro, soy yo. Soy yo. Y el doctor Viana. ¿Y quién levanta la bandera del offside diciendo, epa, Rodrigo, por Morosoli? Estás inculpando al general Manini y me estás dejando para atrás a Toma, me estás dejando para atrás al presidente de la República, que objetivamente en tu resolución administrativa me decís que demoraron 21 días. Perdón, y demoraron 21 días porque Leonardo Abercor sacó la noticia. Sí, y mientras tanto la resolución del Tribunal de Honor estuvo homologada en presidencia. Y ellos pretenden en este momento que habían dado la orden de presentar la denuncia, cosa que yo dudo plenamente. Sí, no, por supuesto. Eso saltaron porque saltó Abercor. Claro. Y a Abercor le llegó la noticia de adentro. Claro. Se ve que un frente amplista que está molesto por la manipulación del tema de los derechos humanos dijo, toma esto, Leonardo. Él lo contó, él dijo que una persona sumamente indignada le había dicho, y él dijo que no iba a escribir nada, si no le mostraban el expediente. Ahí está. Ahora es un expediente que es muy cortito, que es muy fácil de leer, no es una cosa, como dijo el presidente de la República, un terrible mamotreto. Es decir, ahí la inmensa mayoría del expediente son órdenes de traslados, etcétera, de los imputados, pero para nada es difícil de leer, en un par de horas se lee eso. Ahora, ¿saben lo que a mí me está preocupando? Que no es de ahora. Es el bajo nivel que tiene nuestra discusión política, referido a la casta política. La pobreza intelectual. Pero además, cómo sortean, cómo soslayan, cómo invisibilizan temas sustanciales. Vos sabés que yo los escucho en campaña prometer de todo, en un país fundido, en un país endeudado, con todo el aparato industrial destrozado, con un modelo de troncos en el interior y cocaína en la capital. Sí. Y los veo hablar y prometer, y todo eslogan vacío. Pero Talvi mismo nos propone el programa que allá en el 55 intentó imponernos el imperio. Es decir, Uruguay tiene que hacer lo que sabe hacer. Es decir, carne y trabajar en el agro. Es decir, un poco el programa que Hitler tenía para Polonia, ¿verdad? Entonces vamos a hacer desaparecer los ingenieros, vamos a hacer desaparecer la intelectualidad, y solamente vamos a producir, dice, lo que sabemos hacer. Es decir, primarización ahora institucionalizada de la economía, ¿no? Sin industrialización, sin transformación de los productos, sin mano de obra agregada, ¿no? Yo traje para esta audición, porque lo quería poner sobre la mesa, porque estos temas no se tratan. Y cuando alguien lo trata, viene la falacia ad hominem de el loco. Yo aquí tengo un trabajo, que es
un estudio de la Universidad de Zúrich, no es la Patrice Lumumba de Moscú, Claro. no es una universidad cubana, es de Suiza, Sí, sí. del paraíso de los banqueros. Reveló que un pequeño grupo de 147 grandes corporaciones transnacionales, principalmente financieras y minero-extractivistas, en la práctica controlan la economía global. El estudio fue realizado sobre la base de 43.060 corporaciones transnacionales que se entrelazan generando una especie de telaraña. 600 individuos y 147 corporaciones controlan la economía mundial. Esto es un estudio de una universidad de Zúrich, un país capitalista, un país, digamos, caracterizado por la actividad financiera. Claro. Esto es la cleptocorporatocracia, que la gente se ríe. Sí, sí. Entonces, si vos tenés que 660 individuos, 147 corporaciones, entre ellas las extractivistas que llegan a nuestro país, como el caso de UPM, tienen esta fuerza, ¿cómo es posible que un Talvi, que un Daniel Martínez, que un Lacalle Pou, no toquen estos temas? Pero no los van a tocar porque Bueno, sus lo que intereses pasa que están imputados en ellos eso. defienden el sistema que hace posible que esas multinacionales, esas corporaciones dominen el mundo. Correcto. Ellos son parte. Son de parte. ese sistema. Y por eso invisibilizan este tema. Sí, Permítanme por supuesto. una pequeña lectura, no quiero aburrir. Hogg, que es uno de los investigadores, explica que el estudio de la Universidad de Zúrich prueba, entre comillas, que un pequeño grupo de compañías, principalmente bancos, ejerce un poder enorme sobre la economía global. El trabajo fue el primero en examinar un total de 43.060 corporaciones transnacionales. La telaraña de la propiedad entre ellas estableció un mapa de 1.318 empresas como corazón de la economía global. El estudio encontró que 147 empresas desarrollan en su interior una superentidad controladora del 40% de su riqueza. Todos poseen parte o la totalidad de uno y otro. La mayoría son bancos. Los 20 top, incluidos Barclays y Goldman Sachs, pero la estrecha relación significa que la red podría ser vulnerable al colapso. Claro, eso le da, pero al principio, digo, al hacer tan poco le da un gran poder de cohesión. Claro. Es decir, de poder actuar de una manera organizada y golpear donde quieren golpear en el momento que quieren golpear. Jerarquizada, conforme al caudal patrimonial, económico, financiero. Claro. Esto no es un sistema horizontal. Aquí viene Rothschild, que es uno de los principales, y baja línea. Claro. Y un Soros y un Rockefeller es tan solo un lugarteniente de ellos. Porque tienen después sus operadores locales que les hacen el juego, que son los que llevan adelante las políticas que se diseñan por esas multiempresas. Correcto. Ahora, para el subdesarrollo, es decir, la deformación de nuestra economía, es el caldo de cultivo, ¿verdad?, de, primero, el bienestar de nuestros oligarcas, pero también el modo más funcional a la extracción de riquezas de nuestro continente. Por supuesto. Entonces, modificar, por ejemplo, industrializar el Uruguay, es una cosa que ellos van a impedir a toda costa. Es imposible, es mentira. Claro. Por eso mienten nuestros candidatos Ahí está. cuando dicen vamos a desarrollar tal industria. Pero no vamos-". dicen cómo. Ni cómo, exactamente. Pero es que no tienen intención de hacerlo. No, tampoco. no pueden. Claro, podrían hacer algo. A mí me gusta hacer... Dentro del sistema no pueden. Sí, sí. Ah, bueno, esa es la cuestión también. Ese es el- Nosotros llegamos a una conclusión. En este proceso electoral, el margen de autonomía gubernamental que se está determinando es apenas de un 5 o 10%. sí. Y sobre todo con el endeudamiento exponencial al que nos llevó el Frente Claro, Amplio. Correcto. ese es el nudo fundamental. Claro. Es decir, pagar eso sería llegar a una segunda independencia y ver. Efectivamente, Claro. nosotros tenemos totalmente condicionado nuestro rol de inserción internacional. A nosotros se nos ha asignado un rol. Exactamente, sí. Ustedes van a ser Tal cual. palos.
Los palos van a ir a una zona franca y de ahí va a salir la celulosa, que no la hace Uruguay, Exacto. que la hace una empresa, una transnacional, de las más importantes, ¿eh? Por supuesto que forma parte Holcim-Ross de uno de estos 660 Bien, claro, individuos. claro. No, digo esto para aclararle a Graciela Villar, que ella está en un partido que gobernó Para y la que hizo un oligarquía. contrato coimero Para la oligarquía. para la oligarquía internacional más poderosa, ¿no? Claro, porque la cuestión, cuando ella dice, la cuestión está entre la oligarquía y el pueblo, uno dice, bueno, y decime, Stora Enso y UPM, ¿son oligarquía o son pueblo? Para Graciela Villar son pueblos. Claro. Para Graciela Villar son pueblos. Para Martínez son pueblos. Ahora, vale la pena lo siguiente, porque hay una enorme confusión. Ustedes saben que yo estoy disfrutando de este proceso electoral como un adolescente. En estas movidas por la Rambla, subiendo y bajando de la camioneta, saludándome con todos los militantes de base de los distintos partidos políticos. También he tenido saludos con candidatos de la oposición y hasta del gobierno. El otro día me crucé con Carlito Barayba, me crucé con Di Candia, ¿verdad? Y civilizadamente cruzamos saludos. Pero al margen de ese aspecto que es, digamos, para descomprimir lo que uno tiene adentro, la preocupación sustancial, existencial que tiene adentro, les tengo que decir que hay una enorme confusión en el pueblo uruguayo. Eso sí. Y la gente cree que el doctor Lacalle es alternativa, que el doctor Lacalle es algo diferente. Estamos hablando en los grandes temas, Claro. en los temas estructurales, en los que no toca la politiquería. No los puede tocar porque quedan expuestos. Claro. Entonces, vamos a sacarlos, vamos a sacarlos. ¿Vamos a sacarlos para cambiar? ¿Para poner quién? ¿A quién? No, ¿y para hacer qué? ¿Y cuáles son los antecedentes que tienen los gobiernos departamentales del Partido Nacional? Sí, sí, pero no solo los gobiernos departamentales, el propio candidato. El propio candidato, estoy de Es acuerdo. un hombre que nunca trabajó, que habla del trabajo, etcétera, etcétera. Y uno dice, pero este joven que habla, porque claro, es un hombre del poder, porque su familia ha ejercido el poder durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero no sabe ni siquiera de lo que está hablando, ¿verdad? Pero yo en eso, Pero él sabe engañar. pero ¿no? yo en eso, No, Sergio, pero voy eso a me- quebrar una lanza a favor de él. Sí. Y él mantuvo siempre una línea. Él jamás dijo dictadura del proletariado. No, pero está diciendo que van a mejorar las condiciones de nuestro pueblo y lo que, Eso él, es falso. y lo que él propone Es falso. es falso. Es falso. Va a profundizar la crisis. Yo te doy vuelta a la afirmación tuya. ¿Qué hay de diferente entre Daniel Martínez Correcto. y Lacalle Pou? Sí, ¿sabés qué hay de diferente? Que Daniel Martínez forma parte de una fuerza política que tiene una historia de sangre, de la cual ustedes fueron protagonistas. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, la traición ideológica y política moral de Daniel Martínez y del fraude amplio es mucho más censurable que una política de cierta pero- coherencia sí, pero- que mantiene la calle. No, Pero un no, poquito. pero yo precisamente yo no iba a tocar ese aspecto. La lucha anterior yo en este caso la dejo. Vamos a ver los planteos de cada uno. ¿Cuál es la diferencia? No hay. Ahí No está. hay. A eso voy. No hay, es Pero, continuismo. pero voy. permíteme una cosa. Sí, adelante. Hay una cosa que es sumamente grave que yo lo vengo repitiendo desde antes que eligieran por primera vez a Tabaré Vázquez. Es decir, que esa historia de sacrificio, porque hubieron muchísimos frente amplistas que fueron torturados, que murieron, que desaparecieron, Sí, claro. que sus familias fueron destruidas, Ujú, y sobre ese pequeño kiosco, ese fondo de comercio, ujú. ¿verdad? Ellos están habilitados, se han habilitado para hacer las peores políticas de la derecha con desconcierto o apoyo popular. Correcto. Totalmente. Es de decir, acuerdo. el peligro que tenía, y por eso yo combatía la idea de que el Frente Amplio con esa dirección llegara al gobierno, Sí. es justamente por esa desorientación que llevaron a la gente. La gente cree que está siendo gobernada Por la izquierda. por la izquierda, por los No, la herederos del gente Congreso no. del Pueblo y el programa. ¿Vos creés que la gente no? Lo que dicen que esto es un gobierno de izquierda son los intereses que se ven beneficiados por la política. No, pero eso es la Sí, dirigencia. pero ese discurso penetra, entra. Entra, claro. Porque yo veo las No. banderas en los cantegriles, veo las banderas Claro. en los barrios obreros. Y te dicen a no perder los derechos conquistados. ¿Y qué derecho No, conquistar? pero esos son los eslogan oficiales. Eso, Bueno, eso es Y lo- mueve a la gente, a una eso bruta es lo- caravana como tuvimos el otro día, que yo pasé por el medio. Lo que pasa es que los eslóganes son muy estudiados, inclusive Por a través de las, por de las supuesto, encuestas, a través de por todo eso. supuesto.
Es decir, ellos saben. Por ejemplo, yo conversando con Castillo me dice, yo digo, ¿qué hicieron ustedes? Porque me dice, bueno, hicimos todo mal, nosotros sí, mirá, y todo estuvo prostituido por intereses espurios hasta las cosas que uno reclamaba desde hace tanto tiempo, como las 8 horas en el campo o el salario de las empleadas domésticas. Pero, ¿para qué perdí la idea? Hablabas de Castillo, que te estaba diciendo. No, de Castillo. Y entonces, yo digo, pero él reconocía que la economía se había primarizado, que la riqueza se había concentrado y que el país estaba endeudado, ¿no? Y extranjerizado. Entonces yo agarré y le digo, ¿y entonces? Dice, no, nosotros trabajamos la agenda de derecho. Y yo digo, ¿pero qué derecho se puede gozar sin medios de gozarlo? Sin medios. Digo, la libertad es un balance entre la necesidad y la contingencia. Si vos no tenés con qué, ¿no? ¿Cómo la necesidad puede pasar a ser la protagonista del asunto? Y Reserman, y cuando yo le decía que no hubo oposición acá en Uruguay, dice, no hubo oposición porque le mantuvimos la tasa de ganancia. Es decir, si ustedes mantienen la tasa de ganancia de los chupasangre, es decir, de quien han anemizado el país, ¿de dónde van a sacar los recursos, ¿verdad? Por lo menos en una primera instancia, para poder hacer factible el goce de esos derechos? Bueno, y no tienen respuesta. No tienen respuesta, pero lo muestra la práctica, claro. Lo muestran 15 años de gobierno. Claro. Que tiene el país en una situación de sistema y el modelo será que el mismo Mujica en estos últimos días ha estado planteando las viejas ideas de lo que habría que haber hecho. Y que él mismo no hizo nunca. Hizo todo lo contrario. Dijo que los jóvenes levanten las banderas cuando nosotros nos cansamos. ¿Pero cuándo levantaron una bandera? Pero él levantó la bandera de la bancarización obligatoria, trabajando para JP Morgan. Por supuesto. Él privatizó. Hay un comunicado. De los tratados de libre comercio. Hay un comunicado de AEBU que me tiene muy molesto. Muy molesto me tiene el comunicado de AEBU. Porque AEBU le está endilgando responsabilidad a todos los candidatos de no tratar el tema del sector financiero. Y eso es mentira. Hay un candidato que ha tocado, no solamente ha tocado, ha llevado a la práctica una acción de democracia directa para modificar lo que AEBU votó, por lo que AEBU se enfrascó en una campaña propagandística, que es el avasallamiento de la libertad de contratación y el sometimiento a la oligarquía banquera, a la oligarquía banquera privada. Porque AEBU no sale a decir que el Banco República ya no es el Banco País, que es el banco de las multinacionales y de los estudios jurídicos tipo Ferrer, CPA Ferrer, que fue el que hizo la ley 19.210, y está totalmente agujereado como un queso por donde penetra la privatización del país, del banco. Por algo pusieron a Polgar, un individuo que destruyó el Banco Social de Fomento de la Vivienda, el banco hipotecario. Y al mismo tiempo ha perdido la inmensa mayoría de negocios financieros que tenía en beneficio de la banca privada. De la banca privada y las agencias financieras, como Hábitat, de Red Pago. Uno de los ejemplos de Talvich, Polgar. Exactamente. Bueno, tal vez un hombre del riñón financiero de la escuela de Chicago. Es un muchacho de Chicago. Es un muchacho de Chicago que ahora el ejemplo que ponía se le prendió fuego. Claro. Con 15 muertos, con un estallido social. Claro. Y eso es lo que trajo el Partido Colorado con la forestación. Ahora, lo que es sorprendente es que ese proyecto de Sanguinetti lo profundiza hasta el paroxismo el Frente Amplio, Mujica y Tabaré Vázquez. Además, Sanguinetti lo reconoció el otro día. ¿Ah, sí? A ver. Sí, es la continuidad de mi proyecto. Pero claro. Y lo había dicho antes Beck Villegas. Claro. ¿No? Claro. Es decir, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez lo dijo Beck Villegas. Y una vez que le preguntaron a Valle, pero dígame, ¿el Frente Amplio está a su derecha o a su izquierda? Dijo, está a mi derecha. ¿No? Ahora, ellos obraron con inteligencia en cuanto a la teoría de la dominación y a las estrategias de la dominación. Inclusive operaron con mayor inteligencia que el propio Lula en Brasil, que es una potencia. Ellos primero se encargaron de adueñarse de la educación y rebajarla a niveles insoportables. La subvirtieron. Impiden que se piense.
Impedir que se piense. Impedir que se piense. Confiscar la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción es precisamente poder realizar ese proceso de inferencia de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, y establecer el nexo de causalidad y consecuencia entre una acción y un resultado. Exacto. Muy bien. Cuando tú logras cortar ese proceso inferencial, el individuo queda prácticamente desnorteado. Solamente ve efectos, Claro. no ve causas. Sí. Entonces, ellos lograron en una masa muy importante, que yo le llamo la masa lumpenizada, que además es una masa joven, o sea que la masa que tiene futuro. Nosotros ya estamos en retirada, nos queda un corte de pelo y no vamos, y los que quedan con esas capacidades totalmente recortadas. Quiero decirle que esto además tiene fundamentación científica. El diario El Observador hace un tiempo atrás sacó una muy buena nota de un neuropediatra, Pablo González, si mal no recuerdo, diciendo que los 1000 primeros días de los seres humanos son fundamentales para el estímulo de la sinapsis de las neuronas, que cuando ese estímulo no se da, hay una poda neuronal permanente para siempre. Claro. Y como tenemos unos porcentajes enormes de pobreza, pobreza infantil, miseria infantil, tenemos una enorme poda neuronal. La poda neuronal es la que permite levantar eslogan, la que permite campañas estúpidas, como las que estamos viviendo. Esta es una campaña estúpida, y por lo tanto sacar del foco de atención los grandes temas nacionales y llevarlo al ámbito de la politiquería, de la teatralización, de la falsa oposición. No hay oposición entre los partidos del nuevo orden mundial. Todos cumplen la agenda, todos están sujetos al escrutinio de un organismo que nadie dice en campaña electoral, que es el Council Foreign Relations de los Estados Unidos, que es un organismo que tiene por objeto el control estratégico de las políticas en el patio trasero de los Estados Unidos. Sí, la lucha es por la caja, en realidad. Sí, la verdad. La lucha es para ver quién administra, ¿verdad? Y qué grupo es el que se va a beneficiar con los negocios del Estado. El gerente del supermercado. Este es el análisis que se necesita. Claro. No las pelotudeces que están hablando. Claro. Ahora, el diagnóstico está hecho. Ahora, la segunda vuelta es: ¿cómo hacemos para enfrentar a este gigante? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que lo primero es la sinceridad. Concientizar al pueblo de que esta es la realidad. Sí. Para unir fuerzas. Pero hay márgenes Es decir, la derecha tiene varias políticas, ¿viste? No tiene solamente esta. Esta política, con esta gravedad, es en los países dependientes. ¿Verdad? Bueno, pero vos tenés países como Francia y España que tienen unos procesos también de estallido. Yo sé con niveles de vida. Claro. Fíjate que en Chile, ahora cuando explota, sale a la luz. Yo no sabía el nivel salarial que tenían los que trabajaban. Claro. ¿No? Sabía que había un 30% de la población abandonada, pero desde hace años. Dice que los salarios son de miseria. Sí, son. No llegan a $1000. Entonces, claro, $700. es una revuelta, no es una revolución. ¿Pero por qué? Porque no hay partidos organizadores vamos a decir, de la indignación. Pero lo que pasa es que yo acá siempre llego a la misma disyuntiva con Sergio. Sí. Que no tenemos organizaciones. No tenemos alternativa. Se nos murió. Se murió. Es mala palabra el marxismo. Es que cayó pero hoy en día, enemigo del imperio es hasta la independencia. Es hasta hasta la ultraderecha, nacionalista. Claro, hasta manejar posibilidades desarrollistas. Exacto. Llevan imponiendo la misma política desde el 55, fines del 80. Desde finales del 80. 55 es la conferencia de Bandung, claro, la industrialización por sustitución de importaciones. Pero nosotros, en el 55 empieza la crisis acá para imponer el modelo que los lleva, finalmente llevan una crisis espantosa al país. Los colorados pierden después de 93 años, pierden el gobierno a causa de esa crisis. Vienen los blancos y los blancos se allanan y aceptan al Fondo Monetario Internacional. Hacen la reforma cambiaria y monetaria, hacen caer las detracciones, hacen caer los aranceles y empieza la destrucción de la industria que se había creado con la bonanza de la guerra.
Nosotros veíamos la fábrica calzado, las curtiembres, las fábricas textiles, el gremio de la U. Bueno, pero eso es así. ¿Viste? La pregunta, si eso es así, Sí. porque, a ¿Cómo ver, se vuelve atrás? ¿cómo luchás contra eso? Porque está muy lindo el planteamiento y el Sí, diagnóstico, pero si yo mañana soy presidente de la República y Sí. ustedes son mis asesores, yo les voy a decir, bueno, muchachos, yo el diagnóstico lo tengo. Bueno, lo primero que hay que hacer es una cosa que ya había en el Uruguay, que es el PROME, se llamaba el impuesto, pero en el mismo espíritu, pero buscar la vuelta, ¿no? Un impuesto que era el impuesto a la productividad media de la tierra, por ejemplo. ¿No? Si esta tierra tiene índice CONIA 200, tiene que producir tanto. Si no produce, pagas un impuesto, porque es progresivo, ¿verdad? Esto existía. Lo sacó Sanguinetti, ese impuesto, ¿no? El impuesto a la productividad media. El impuesto a la productividad media puede ser destinado al desarrollo. Bueno, Macri hizo una especie de nacionalización del comercio exterior. Castillo me dijo, eso ni en la revolución se puede hacer. Digo, pero vos estás loco. Digo, estas son medidas que se pueden tomar, son hasta medidas técnicas. ¿Qué hizo Macri? Dice, bueno, acá se importa y se exporta como antes, salvo que exportan en dólares y nosotros le pagamos en pesos. Lo que pasa que No, para pero lo tomar hizo. esas medidas vos primero tenés que acondicionar. No, bueno, pero la cuestión es así. Con apoyo popular se Tenés podría el- haber avanzado. Les digo que estamos al aire en mi muro, ¿no? De Facebook. Ah, sí, bueno, sí. No, sí, claro, digo claro. para que sepan, estamos Sí. razonando Claro. abiertamente. Es decir, por ejemplo, el Tenés Congreso el, del tema, Pueblo. tenés el tema de la propiedad privada, cómo orientás el tema Bueno, de la propiedad privada. la cuestión es la siguiente. La tierra es un recurso finito. Y todos los orientales tienen que tener la posibilidad. Pero por lo dentro menos. del sistema del ordenamiento legal que tenemos, no es Bueno, así. pero lo que pasa es que ese es el gran freno. Ese es el problema que tenemos. Bueno, entonces por ahí hay que empezar. El problema es la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, no de los pero vos, pequeños. claro, Pero otra- tenés pero que vos- crear las condiciones para aplicar esas medidas que vos Bueno, no, pero te tenés digo, que crear primero las condiciones. mirá que yo empecé reformista toda. El IMPROME, impuesto a la productividad media. Si la tierra no puede ser destinada a la especulación. ¿No? La tierra es solamente para la producción, porque es el recurso, es el, Claro, es- pero hoy es el tenés- soporte físico. hoy Pará, tenés- espera un poquito. Es el soporte físico de la patria, ¿no? Entonces, eso, si vos lo utilizás como, yo qué sé, cada propiedad conlleva una obligación acá en Uruguay, ¿no? Entonces, esas obligaciones hay que darle un sentido social, no un sentido. Por ejemplo, yo qué sé, en un barrio, si vos tenés mugre amontonada en la vereda, por supuesto va a haber un problema, ¿no? Uno tiene obligaciones. Ahora, la tierra no puede ser objeto de especulación. Pero hoy Por tenés lo tanto, ese extranjerizada. tipo de actividades son las que hay que grabar fuertemente, las que son parasitarias. ¿Viste? Bueno, no hay nada más parasitario que el sistema financiero. El Es sistema un sistema financiero abusivo, usurero. tiene que ser nacionalizado ese sistema, ¿verdad? Ese sistema tiene que ser nacionalizado. Lo que pasa ¿Por es qué? que vos en este momento, Claro. Sergio, hablás de nacionalización y estatización y Bueno, pero eso es el karma de la Unión Soviética. es la tendencia. Porque no hay otro modo. Es decir, Bueno, continuamos. Yo quería hacer un ejercicio, Amodio, y para la gente del Facebook que siguió la transmisión de nuestras cavilaciones, nuestras dudas, todas nuestras, ¿cómo diríamos? Reflexiones, pero también al mismo tiempo elementos de desesperación, porque es tan grande el leviatán de estas corporaciones que acabamos de describir, es tan grande el aparato que tienen a través de los países desarrollados, Claro. que están operando como brazo gordo de esta red de corporaciones, de la cleptocorporatocracia, que la reflexión es la siguiente. Hipoteticemos que yo soy el presidente de la República, que hubo un aborto de la naturaleza, los uruguayos se dieron cuenta que había que votar una cosa diferente, y yo soy el presidente de la República, y los llamo a ustedes como mis asesores. Y les planteo este diagnóstico que acabamos de hacer para toda la audiencia, de que hay una gran estructura privada, corporativa, que tiene el apoyo de los ejércitos, que tiene el apoyo de los bancos, que tiene el apoyo de las empresas extractivistas, de los laboratorios, del aparato industrial bélico.
un país de 3,5 millones de habitantes, ¿cómo hace para poder modificar esa estructura, esa forma de inserción, de dependencia, de sometimiento a la dominación de este monstruo? Bueno, pero la primera cosa, ¿viste el Mercosur? Que fue una cosa posible el Mercosur, ¿no? Muy bien, pero un Mercosur con Brasil consagra la dependencia, porque Brasil está estructurado justamente para organizar la dependencia alrededor de él. Bien. Por lo tanto, nosotros tenemos otros países en América Latina con los cuales unirnos, ¿verdad? Tenemos a Paraguay, tenemos a Bolivia y tenemos a Argentina también. Con los Bueno, que nos pero las une, realidades políticas de esos países, yo si soy el presidente, Por digo, ahora. Sergio, las realidades políticas de Claro. este país, yo no me puedo unir a Paraguay o Argentina. No. Yo digo No, lo que desde pasa- el punto de vista comercial, como hicimos en Mercosur. Bueno, desde el punto de vista comercial, vamos a comerciar No, con, no, el, pero- con el que nos pero- permitan no, no, comerciar. no, Sergio, Estoy vos- hablando de la unión, estoy hablando Sí, de la unidad de esos pero, países. pero unidades. primero tenés que lograr la unidad política. Ah, no, en Uruguay, claro. No solo en Uruguay. Para poder llevar adelante una política conjunta Regional. con Argentina, Claro. con Paraguay o con quien sea. Bueno, fue una cosa que el Frente Amplio no quiso. Lo primero que tenés que hacer es dejar los nacionalismos de lado. Bueno, pero no lo hizo, el Frente Amplio hizo lo contrario. Pero eso es muy peligroso, porque el internacionalismo actualmente es el internacionalismo imperialista, Claro. la globalización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el actual es la globalización. Bueno. Vos me estás hablando de un regionalismo en todo caso. El Bueno, regionalismo. de un regionalismo en Bueno, todo caso. todo lo que Que ha fracasado, ¿eh? todo lo que trascienda, pero fracasa porque prevalece la lucha nacional, prevalece el sentido de nación sobre el sentido del conjunto. Es que los Por que han eso desarrollado el por eso- internacionalismo son precisamente las transnacionales. Porque Y los frenos a las transnacionales son frenos nacionalistas. Bueno, ese es el La- problema con Brasil. entonces yo te diría, Gustavo, apagá y vámonos, porque el Uruguay solo Yo no me tiene puedo dar el salida. lujo de tener un asesor que me diga eso, lo tengo que despedir inmediatamente. Porque No, es hay- que yo no aceptaría Bueno, no acepte, ser tu pero asesor. yo al país no le puedo decir apaga y vamos. Yo al país le tengo que decir la verdad. El Uruguay solo no tiene salida. Ah, ahora está. Bueno, eso, y es por eso es lo que mismo. nos dice la clase política. Pero por eso mismo te lo estoy Ahí diciendo. está. Es la El mentira de Martínez, tal. Claro, pero la lo que salida dice, no es con vamos, Brasil. vamos a lo mejor, vamos. No. La salida no es con Brasil. Esa es la cuestión. Es decir, Brasil es el gran ordenador de los intereses del imperio en América Latina y está penetrado hasta la médula por las transnacionales con base en los Estados Unidos Sí. y por Bárbaro. los fondos de pensión de los Estados Unidos. como Señor empiezan a ministro hacer acá. Lamana, se nos va el tiempo y usted no me da soluciones. Está el Bueno, diagnóstico. No quiero digo, más diagnóstico. Entonces, la unidad debe buscarse fuera de Brasil. Con Bolivia, la unidad comercial siempre empieza por las unidades comerciales, incluso la Unión Europea empieza como la comunidad del carbón, del acero, se empieza por ahí. Y además, nosotros hemos perdido una oportunidad histórica de esa unidad, cuando en Argentina gobernaban independientemente de lo que fueran los Kirchner, cuando gobernaba en Bolivia Evo, cuando gobernaba en Venezuela Chávez, es decir, que independientemente de la diferencia que se pudieran tener, la tendencia o lo que ellos buscaban las mismas cosas, es decir, romper Yo no la creo en eso. dependencia. Discúlpeme, ministro sí. Lamana, Sergio, Dale. pero usted me está queriendo llevar al terreno de los ladrones, de los chorros. No. Yo con los ladrones no puedo unirme. Bueno, pero usted, ¿viste la diferencia que hay entre Macri? Es que Entre Macri y los otros independientemente de lo que fueran. Es decir, yo quisiera una revolución transformadora en Argentina, pero Ellos no robaron existe. todo, Sí, Sergio. pero no existe. El ladrón no es revolucionario. Bueno, pero y acá, no, por el eso. ladrón es un regresista. No, yo entiendo, yo digo, yo quisiera una revolución en la Argentina. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. siempre me tengo que atener a las realidades, ¿no? Ahora, si no puedo ni hacerla en Uruguay, no la voy a hacer en Argentina. Yo al pueblo le tengo que dar una respuesta Pero- sobre qué es lo que efectivamente se puede hacer. Ese 5% que Sí. tenemos, ese 5% bien utilizado, ¿no mejoraría la calidad de vida de los uruguayos? Si en lugar de tener a estos ladrones entregando el agua, la tierra, pero- la extranjerización, teniendo 22 secretarías, teniendo 307.000 funcionarios Pero públicos. con eliminar la corrupción Ahí y está. utilizando adecuadamente esos recursos, porque hay Ahí que está. utilizarlo adecuadamente. Ahí está. Ahora, inclusive eso tendría la reacción violentísima Sí, ¿verdad? señor. de los poderes fácticos. Sí, señor. Porque ¿No? la cleptocorporatocracia quiere En cuanto corrupción vos- y quiere impunidad. en cuanto vos intentes Claro. hacer esas medidas que vos decís
ese 5%, se te va a echar encima absolutamente todo el poder económico. Bueno. El caso de Grecia en Europa. En Europa, claro. ¿Eh? Víctima de la estafa de Goldman Sachs. Ahí está. Sí, correcto. Ahí está. Entonces, ya hay antecedentes. Bueno, tenemos en América Latina todos La, los independen- antecedentes. la independencia de un solo país, la autonomía, sí, es sí. imposible. Y por eso nos tienen totalmente Claro. dividido, incluso en lo Exacta- interior. Claro, Siempre exactamente. encuentran un motivo Y para estar dentro, uruguayo claro. contra uruguayo y ni que hablar. Exactamente, pero Montevideo contra el resto. Bueno, pero Exacto. imagínate lo siguiente, esto es una cuestión muy derrotista. Lo que cuando el Frente Amplio llega al No poder, es con la gente, derrotista, es para, realista. un poquito. No, si yo te dejo hablar constantemente. O sea, yo lo único que hago son pequeñas interrupciones. Claro, no digo, pero fíjate que gana el Frente Amplio, ¿verdad? Con una buena mayoría y con un gran fervor de la gente y una gran esperanza de la gente. Ujú. ¿Qué es lo que hacen estos tipos? Confiscan las decisiones, confiscan todo el poder, Sí, se lo quedan para sí, sí, continúan con la misma política de los otros partidos, sí, correcto. ¿verdad? Y arrancan para otro lado. Sí. Es decir, pero con esa misma mayoría, Ujú. con las condiciones que se daban en América Latina, y ya te digo, incluido con todo lo que pasaba en Argentina, que no era Macri, lo que estaban, porque Macri se lo lleva a través de transferencias bancarias, la guita. Y estos locos se lo llevaban en bolso, eran unos artesanos del afane. Pero seguimos empantanados. No, ya sé. Seguimos empantanados No, en pero pará. diagnóstico. Seguimos empantanados en No diagnóstico. el diagnóstico, te digo. Ahí existía la posibilidad de transformaciones reales, no transformaciones revolucionarias, porque el Frente Amplio no se planteaba una revolución en Uruguay, pero existían posibilidades de transformación. Es decir, si esa bonanza no se hubiese ido en coima, no se hubiese ido en disparates, Sí, y se hubiese utilizado para el desarrollo sí, en el país, correcto. si nosotros, por ejemplo, mirá, hemos entregado hasta los servicios dentro del país. Cuando se vendieron las estaciones de servicio, por ejemplo, de las empresas privadas que habían acá, en vez de comprar las ANCAP, se las dio de vuelta a multinacionales para que las operaran, ¿verdad? Lo mismo pasa con una cantidad de servicios, ¿no? Bueno, lo que pasó con Pluna, lo que pasa con ANCAP a través de esas tercerizaciones en cascada. Es decir, que lo único que hace es que haya grupos de personas que capten, ¿verdad?, el trabajo real que hay en la base, porque no producen riqueza los servicios. Los servicios solamente captan, Bien. ¿verdad?, riqueza. Nosotros tenemos. A nosotros, pero digo, en el sector primario y en los sectores productivos reales, que producen mercancías reales, no se invirtió nada. Yo lo que advierto de la conversación es que la lucha contra la corrupción Es la fundamental. es fundamental, porque forma prácticamente el 99% de ese 5% Claro, de claro. soberanía. Sí. En ese sentido, entonces, están hablando ustedes con el candidato que tiene 13 años de lucha contra la corrupción. Claro. Y los otros candidatos cobijaron. Unos fueron autores y los otros cobijaron la corrupción. Pero fue una divina sorpresa, un divino regalo la corrupción del Frente Amplio, Un divino regalo, exactamente. ¿verdad? Porque ellos no se esperaban que vinieran Entonces, practicar déjenme esa pasar un corrupción. chivo. Dale. 409, Partido Verde Animalista, 8010, Partido Verde Animalista, y el abanderado de la lucha contra la corrupción, que es el 5% que se pelea, que se disputa en este proceso electoral, Claro. es el doctor Salle. Entonces, ¿a quién votar? Y votar al doctor Salle. No vamos a votar a Martínez, Claro. que está vinculado a todo el proceso Por supuesto. delincuencial de ANCAP. No vamos a votar a la calle Pou y a Talvi, que estaban en las empresas públicas que fueron totalmente saqueadas. Tenían a Cami y a Amaro en ANCAP. Y Y además, permitieron. partidos que históricamente dejaron al país de Correcto. Entonces, yo no entiendo por qué las encuestas dan lo que dan, salvo, como lo dijimos al principio, ese proceso de degradación cultural, intelectual que ha tenido el país. Buscado, premeditado, Organizado. guionado, Pero organizado. que empieza con la ley de educación del demócrata Sanguinetti. Sí, El sí. gran demócrata Sanguinetti. Bueno, Sanguinetti ha que sido... no dice una palabra ahora con respecto a los asesinatos y a las muertes en Chile, porque él es gran defensor de la democracia y de los derechos humanos. Pero no lo dice cuando en Israel se bombardea Gaza y las poblaciones civiles. No hay una palabra
¿verdad? Sí, De correcto. condena, y tampoco hay palabras de condena de parte de Tabaré Vázquez. Perdón, no, Sanguinetti no hizo nada por los derechos humanos en el Uruguay. No, pero por las supuesto, denuncias de pero terrorismo ahora de Estado parece- por omisión y por comisión son del doctor Salle. Es decir, todos los temas verdaderamente importantes y estructurales han sido abordados en estos 13 años por quien está hablando, el Claro, doctor Salle. pero Bueno, digo una entonces, cosa, pero que cuando se mataban estudiantes aprovechando con que tiro te queda- tendido, aprovechando Sanguinetti era que nos ministro. queda- Sí, señor. Aprovechando que vos sos el presidente, Sí. ¿vos qué harías como presidente? Bueno, la primera conclusión es la siguiente. Tenemos un 5% y de ese 5% el 90% es la lucha contra la corrupción. Eso nos daría oxígeno. ¿Para qué? Para algún tipo de política desarrollista compatible con la sujeción y la dominación total y absoluta que tenemos con respecto a esta gran estructura que se llama cleptocorporatocracia. Ahí ya tenemos un cambio sustancial, pero sustancial. Es un cambio, es un golpe de timón brutal. Estos que están en campaña, estos que son los presidenciables, van a profundizar la dependencia, la corrupción, el endeudamiento, el condicionamiento, la lumpenización, la narcotización y la reprimarización extractivista del país. Punto. El diagnóstico está dado. Claro. Nosotros podemos girar, sí, claro que podemos girar. A ver, Pero también, primero, independencia del Poder Judicial. Jueces valientes, no jueces matrizados. Jueces valientes. eso presupone hacer una limpieza gigantesca. Una limpieza como la- gigante. Como la que hizo Néstor Kirchner Sí, en sí, sí, Argentina sí, cuando sí. llegó. Tenemos que hacer una limpieza, porque se ha matrizado a los jueces. Hay una escuela especializada en la matrización. Esto está organizado, esto viene viene de los poderes cleptocorporatocráticos. Hay una escuela de jueces, se estudia el perfil. Este es un individuo que piensa, este es un individuo que analiza, este es un individuo que contesta. La palabra contestatario en materia judicial sí, sí. está prohibida. Le hacen un test psicológico. Si el tipo tiene atisbo de personalidad contestataria, díscola, disruptiva, lo piantan. No podés ser juez. ¿Por qué? Porque tenés que obedecer. Tenés que prestarte a ser un florero. Y que el fiscal general, que es un dependiente de Tabaré Vázquez, mande en la justicia. Entonces, claro que tenemos que hacer, hay que hablar, sí, de un cambio, de una revolución en el Poder Judicial, sin lugar a ninguna duda, sacar todo este aparato de impunidad y corrupción. ¿Por qué es un aparato de impunidad y corrupción? Porque encubre la corrupción. Y si encubre la corrupción, es corrupción. La Fiscalía General es corrupción, pero ontológicamente corrupta, ¿te das cuenta? Del momento que es inconstitucional. Aspecto sustancial, entonces, la lucha contra la corrupción, dándole al Poder Judicial independencia, valentía, autonomía, gallardía, patriotismo. Dese cuenta lo que pasó con el expediente de Aratirí, señores. 3.536 millones de dólares que eventualmente tiene que pagar el Uruguay si pierde el arbitraje. Un presidente que actúa en la clandestinidad, que actúa criminal y dictatorialmente, no nos deja ver la demanda. Gano en primera instancia con un juez valiente y patriota, Alejandro Martínez de las Heras, y va a un tribunal masónico. Pero ¿y por qué es secreto ese documento? Y porque sale toda el estiércol que hay en Aratirí. Yo lo denuncié en el 2011, Sergio. Cuando ¿Y aplaudía el Partido Nacional, el Partido Colorado, cuando aplaudía, Yo sé. yo estaba denunciando penalmente todo esto. Entonces, es obvio que quiere Vázquez tener todo esto tapado, porque todo esto lo lleva a la cárcel. Todo esto lo lleva a la cárcel. No va a ir. No va a ir, pero yo desearía que estos hombres no mueran en su Y entonces pasa a un tribunal masónico y bueno, ¿y qué dice? No, hay que mantenerlo destapado, el pueblo no se puede enterar. ¿Y en qué Antidemocrático, antirrepublicano, antipatriótico. Y qué casualidad que el que redacta la sentencia ahora es ministro de la Corte y el expediente está en casación por nuestro trabajo procesal, defendiendo los intereses del pueblo. Bueno, él se va a excusar, por supuesto que no va a fallar dos veces en la misma causa, pero llegó a la Corte. Y se llega a la Corte. ¿Cómo se llega a la Corte? Y haciendo mandados. ¿Por qué salió la resolución anticipada de Manini? Y es un mandado. Sí, claro, por supuesto. Pero es un mandado confesado. Es un mandado confesado. Yo tengo informantes dentro de la Suprema Corte de Justicia. Es un mandado confesado. Sí, sí. En la Suprema Corte de Justicia hay la doctora Mimbiele, notoriamente fraudeamplista, lleva la voz cantante. Lleva la voz cantante, punto. Sí, sí. Y esta decisión anticipada salió con 3 votos, salió al toque. No hubo un ministro que dijera, no, pare un poquito. Yo voy a analizar esto. Claro. Media hora cada uno lo habrá tenido. La sacaron, pero
como churros, ¡pum! Para afuera. Ahora, todo esto demuestra que nuestra república o nuestra republiqueta Republiqueta. es como la caverna aquella de Platón, ¿no? Es decir, es un teatro de sombras. Totalmente. En la que todo el mundo hace como que separación de poderes, Perfecto. justicia independiente, Perfecto. parlamento que controla al Poder Ejecutivo. Todo mentira. ¿Cuándo nuestro parlamento controló al Poder Ejecutivo? Todo mentira, Nunca. todo mentira. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas que no son, sus sentencias no son vinculantes. Vinculantes, Que es una de las primeras cosas Vos que le hay que decís, hacer. le decís a un intendente, le decís a Peña, por ejemplo, Peña, usted no puede comprar los materiales en negro. Claro. Peña, usted no puede evadir IVA, porque eso es una referencia comportamental negativa, eso es delito, Peña. Y el tribunal se lo dice y reitera el gasto y no pasa nada. Y el fiscal de La Valleja no la formaliza, no la investiga, aunque lo confesó ante la Junta. Claro. Ahora, un policía acepta 3 chuletas de aguja de segunda de un preso por haber dejado pasar a la señora con la cédula de identidad rota. ¡Ja! Mal. Bueno, Todo el peso de la ley. pero mirá que ahí también, yo te voy a decir una cosa, la corrupción hormiga, vamos a decir, que se hace en los organismos públicos es una cosa que hay que tener porque representa al final millones y millones y millones de dólares. Y yo estoy de acuerdo. Es decir, vos fíjate, vos vas a la casa de un funcionario, yo qué sé, de un ministerio, y en la casa tiene, yo qué sé, 57 lapiceras que se trajo del ministerio. Tiene varias ramas de Yo no lo voy a papel. justificar, estoy No, no te totalmente digo. de acuerdo. Pero ¿sabés lo que pasa? Que ese mismo Se necesita una funcionario nueva cultura. se enteró que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el dueño es ASEM. Claro, Y que todas las claro, obras se las llevas a ASEM. Claro. Entonces, claro, ahí yo no justifico ese delito, pero claro, el referente comportamental es muy importante. Si vos tenés como presidente de la República, ministro de Economía y ministro de Transporte, a los mismos 3 que estaban implicados en la estafa de Pluna, Claro. no le podés pedir al pueblo uruguayo, o mejor dicho, el pueblo uruguayo no puede pedirle a los demás congéneres que mejoren la situación, porque el pueblo uruguayo es responsable de votar ladrones. Claro, pero al mismo tiempo ese pueblo se necesita movilizado frente a un gobierno, Ah, por pero ejemplo, para esto está frente el o al PCDT. costado de un gobierno. Es decir, si viene un gobierno yo ya digo de dignidad nomás, ni siquiera de izquierda ni de derecha, un No. gobierno digno, No, pero ahí el gobierno tenés- tiene que estar movilizado a su Sí, costado, señor. a su lado. Pero vos tenés un factor muy importante y ya empezaron las amenazas, ¿no? Sí. Y tenés al PIT-CNT como brazo extorsivo del Frente Amplio. Claro. Eso. La dirección. La cúpula, Sí, 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 la la cúpula, efectivamente. Bueno, lamentablemente tenemos que poner punto final. Será hasta el próximo martes y que ustedes voten bien. Votando al doctor Salles, por supuesto. Claro. Y si no, No quiero manifestar y si opiniones no, si no personales. votan bien, por favor, Aténgase a las consecuencias. rompan una lista y métanla dentro de un sobre y no voten a nadie, por Dios. Denle la oportunidad que luchó contra la corrupción. Claro. Gracias, muchachos. Están No, destituidos está como bien. ministros. No como Conmigo no